zonas del país a través de nuestras frecuencias. Panamá 94.5 FM, Colón 94.7 FM, Provincias Centrales 104.3 FM y Bocas del Toro 97.7 FM. Radio Panamá. Bienvenidos a nuestro programa de Radio Interactivo Panamá, un espacio donde cada sábado abordamos un tema de su interés con análisis, entrevistas, comentarios. Iniciamos. Buenos días, oyentes, desde su programa Interactivo Panamá. Les deseamos un buen fin de semana. Ahorra hoy mismo en Supermercados Extra, donde encuentras los precios más bajos en productos esenciales para tu familia. Llena tu carretilla sin vaciar tu bolsillo y disfruta de grandes ahorros todos los días. Síguenos en @superextra y @feriaextra_PA para descubrir más ofertas increíbles. Bueno, le damos la bienvenida al presidente de la Cámara Marítima de Panamá, José Di Jerónimo, que nos acompaña en el día de hoy. Licenciado Iván Flores. Muy buenos días a todos. Bueno, y este ha sido desde el domingo, informaciones referentes al canal. Tuvimos la visita del Marco Rubio. También tuvimos la publicación del Departamento de Estado de Estados Unidos que mediante un comunicado señaló que los buques del ejército no pagarían peaje por el canal. La ACP desmintió esta información a través de un comunicado. Tuvimos una conferencia de prensa el día jueves por parte del presidente José Raúl Mulino, donde se notó mucha tensión ante los cuestionamientos de los medios. Ayer había expectativas por la llamada del presidente Donald Trump a su homólogo y panameño y a unos minutos de darse la supuesta llamada, se informó de que se había pospuesto por agenda del presidente de Estados Unidos. Así que continúa la incertidumbre en este tema. Señor Flores. Sí, obviamente. Y bueno, también quizá tanto descontento también, ¿no? De parte y parte, porque esto ha sorprendido bastante y el panameño está a la expectativa, ¿no? ¿Cuál sería el diálogo y si se va a retomar como se había anunciado y que no se dio en el día de ayer? Le recordamos a nuestros oyentes que pueden dar su opinión también al teléfono de cabina 378-2711. Señor Di Jerónimo, ¿cómo ustedes evalúan toda esta situación, esta tensión que se ha dado referente a las declaraciones del presidente de Estados Unidos? ¿Cómo lo ha visto la industria marítima en Panamá? Ante todo, muy buenos días a ustedes, buenos días a los oyentes. Realmente ha sido una semana difícil, llena de altibajos, con muchas expectativas, yo creo que muchas expectativas no cumplidas para todos, porque todos esperábamos para un día como hoy ya tener las cosas un poco más claras y haber salido de esta zozobra. Realmente sentimos que esto es el reflejo de un mundo cambiante en el que estamos, que está cambiando muy, muy, muy rápido. Que no sabemos realmente hacia dónde se está dirigiendo nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos. Y que hace muy difícil tomar cualquier tipo de decisiones, incluso a nivel personal, a nivel de empresa, mucho más en el sector marítimo, ¿no? Nosotros dependemos totalmente del tránsito por el Canal de Panamá y con una amenaza que tenemos hoy. Y no es solamente que es una amenaza, es que estamos siendo nuevamente los panameños víctimas de una gran cadena de mentiras. Y digo nuevamente porque tal vez la más reciente que sufrimos fue los Panama Papers. Entonces, nuestra imagen internacional está siendo severamente golpeada y somos un país que necesitamos realmente esta inversión extranjera. Inversión extranjera que cada vez tal vez es hasta más temerosa. Imagínense, yo si tuviera que viajar hoy a Panamá ya me lo pondría algo en duda. Yo de hecho tengo que hacer un viaje a Estados Unidos pronto y hasta lo tengo medio en duda de si voy o no voy. Ahora imagínense si yo estuviera buscando hacer una inversión millonaria en este país.
con esta incertidumbre de qué hacemos. Y estamos con un sector marítimo que realmente necesita de cambios fuertes, necesita de inversión para poder seguir esta trayectoria que llevamos de crecimiento. El año pasado fue un año récord de movimiento de contenedores, 9,5 millones de contenedores o de TEUs que movimos a través de nuestros puertos, con una infraestructura de 5 puertos que sabemos desde hace muchos años que necesita crecer. Hay la oportunidad para construir nuevos puertos, hay los lugares para construirlos, y que si no lo hacemos nosotros, estamos totalmente convencidos de que el de al lado los va a hacer. Ya lo hizo Costa Rica, ya lo hizo Jamaica, ya lo hizo República Dominicana, ni hablar de lo que están haciendo los colombianos en Cartagena y en Buenaventura. Entonces seguimos dejando que nos lleven los huevos de oro. No, y Panamá teniendo pues el canal, ¿no? Exacto. O sea, Sí. que es un valor agregado. Pero usted habló de cambios. ¿Estos cambios se refiere a cambios internos? ¿Se necesita una política interna para realizar todo este desarrollo? Tenemos que hacer nuestros cambios internos, tenemos que adaptarnos a un mundo muy cambiante. Hace 10 años hablábamos de globalización. Ya hoy en día tenemos hasta que olvidarnos de la globalización, y lo que estamos viendo es una tendencia. Yo creo que la número uno es siguiendo los discursos del presidente Trump, que es un discurso totalmente nacionalista, a imponer tarifas de importación a los países para que las cosas vuelvan a hacerse en Estados Unidos, sabiendo claramente, o cualquiera lo puede ver, que los precios van a subir y van a escalar exponencialmente, y que va a crear una inflación enorme en su país, con tal de volver a traer la construcción de las cosas a sus tierras. Esto representa un mayor incentivo a aprovechar acuerdos multilaterales, acuerdos bilaterales de libre comercio, y lo que estamos viendo cuando uno comienza a escuchar noticias, a ver simplemente la concentración de por qué tanto énfasis en México. No, porque el Estado mexicano, con su Tratado de Libre Comercio, se ha convertido en un lugar a donde llegan insumos para hacer transformaciones finales y entonces poder acceder al mercado norteamericano libre de impuestos. Veía un video en estos días, todos vamos al supermercado y nos acercamos a la nevera de la carne y vemos esos hermosos steaks con la banderita de Estados Unidos importados, y uno dice, bueno, pues el día de mi cumpleaños voy a ahorrar para comprarme uno. Y ahora resulta que salen hablando de que solamente el 15% de la carne que consume Estados Unidos es producida en Estados Unidos. El 85% es importado, y a través de estos sistemas de producción van cambiándole el valor y le aumentan tanto el valor que ya es mayormente norteamericano, porque lo filetearon, lo cortaron, lo lavaron o cualquier otro proceso, y eso lo convierte ahora en siendo de origen uruguayo, o argentino, australiano, ahora eso lo convierte en un steak americano. Uh-huh. Ese tipo de transformaciones se están dando, y Panamá es un lugar clave para hacerlo, porque sí, ok, tenemos el canal, pero también tenemos un centro de distribución, somos un centro logístico aéreo, somos un centro de logístico marítimo, tenemos conexión a prácticamente todos los puertos internacionales del mundo, a donde nos es muy fácil traer productos, utilizar las leyes que ya tenemos de incentivos, de zonas libres y demás, a terminar los productos y reexportarlos. ¿Qué hace falta? Porque desde hace años yo vengo escuchando esto de valor agregado a la carga. Usted habló de la cantidad de contenedores que se movieron el año pasado, pero ¿por qué no es atractivo Panamá para esto, o qué hace falta para atraer esa inversión? Yo diría que Panamá sí es atractivo, podría ser todavía más atractivo, y voy a decir cosas que a muchos no nos gustan oír, pero tenemos que escuchar lo que sí es. Nuestras leyes laborales son muy restrictivas. Nuestro costo como panameños es bastante alto. Si vamos a pagar un salario en Panamá a un panameño y lo comparamos con lo que tenemos que pagarle de salario a un colombiano en Colombia o a un nicaragüense en Nicaragua, y cuando comenzamos a analizar todas las leyes laborales que tenemos alrededor, ahora encima tenemos un seguro social que sabemos que hay que hacerlo en un momento, pero todo eso va encareciendo esa mano de obra.
Entonces, lo que nos lleva es a tratar de que nuestro sistema logístico utilice no tanta mano de obra, sino mucho más tecnología y demás. Y para eso necesitamos tener una base muy sólida. La tenemos, necesitamos una muy buena promoción internacional, pero sobre todo lo que tenemos es que ofrecerle a las industrias o a los empresarios que vienen a establecerse aquí un clima de mucha estabilidad. Y ese clima de estabilidad tal vez es lo que a mí hoy más me preocupa, porque venimos de básicamente echar a la mayor inversión que teníamos en este país privada, que es la mina. Hicimos una lucha, los panameños, se decidió que no queríamos la minería. Realmente cada uno tiene derecho a tener su propio conclusión. La mía es que no confiamos en los que negocian nuestros contratos. Así es. Y por esa desconfianza a saber si realmente estamos recibiendo lo que es o no y de si es justo o no, nos hemos ido a violar un contrato. Hoy somos sujetos de unas mediaciones, demandas o, ¿cómo es que se llama? Arbitrajes internacionales sobre ese contrato. Hoy tenemos, si seguimos esa línea, a el gobierno de Estados Unidos presionando para rescindir los contratos de Panama Ports, contratos que tienen 28 años. Sí, bastante. ¿Ok? Que ya fueron incluso renovados y extendidos. Y nuevamente vamos a violar un contrato de ese tipo. Entonces, ¿cómo le podemos decir a una fábrica de relojes que venga a instalar parte de su operación en Panamá para aprovechar la ubicación geográfica, aprovechar tratados de libre comercio, o que sea, para crear un parque logístico y darle trabajo a los panameños? Te voy a decir, ¿y por cuánto tiempo? ¿Okay? Todos criticamos la renovación del contrato de Panama Ports, pero tal vez no entendemos, y ojo, no es que estoy poniendo mi opinión o la opinión de la Cámara, mucho menos sobre los contratos de Panama Ports, pero estamos hablando de unos contratos que se negociaron en los años 90, entran en vigor en el año 97, 3 años antes de la revisión del canal. ¿Okay? Que tal vez si tenías algún inconveniente con que fuera una compañía china, ese era el momento de hablar, no ahora. Pero que son contratos que no confiamos. ¿Okay? No confiamos en quien nos negoció, no confiamos en el resultado de esa negociación. Y que tienen cláusulas que son muy difíciles. Las cláusulas de renovación de todas estas concesiones están diseñadas pensando en que esta empresa va a invertir en Panamá, pero para poderlo hacer y para poder hacer una inversión de esas envergaduras, tenemos que darle la seguridad de poder explotarla por muchísimos años para poder recuperar su plata. No es lo mismo decir, vas a comprar una grúa de $10 millones para usarla 3 años que para usarlo 40. Exacto. La seguridad jurídica. Exacto, y esa seguridad jurídica se les dan las renovaciones prácticamente automáticas que tienen esos contratos, en donde básicamente tenemos que ir, ver si han cumplido con lo que se comprometieron en su pliego, de cuánto tenían que pagar, de la inversión que tenían que hacer, y clic, 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 lo hizo, renovado. No hay ese margen que esperamos todos de, pero es que vamos a negociar con ellos y vamos a pedirle más, y vamos a ellos fueron los que corrieron el riesgo, fueron los que creyeron en la ubicación, los que invirtieron la plata y los que lo hicieron un éxito. Ellos son los que trajeron esos 9.5 millones de contenedores al año. SCA, PSA, Hutchinson, Evergreen, ellos son los que están dando la vuelta al mundo, buscando esos clientes, son los dueños de ese éxito. Que nosotros queremos un poco más, definitivamente queremos un poco más. Pero, ¿podemos pedir un poco más? Y si no me equivoco, ellos también operan en puertos en Estados Unidos también, en algunos. Hutchinson Whampoa entiendo que no opera dentro de Estados Unidos, opera en lugares súper estratégicos en el mundo y es un operador de clase mundial, un operador muy, muy bueno, muy eficiente. Y digo, la prueba la tienes ahí. Vamos y vemos el puerto de Balboa moviendo 4 millones de contenedores por año. Es uno de los puertos más importantes de la región. Lo hacen bien.
Lo hacen bien. Si nos pagan lo suficiente o si debemos nosotros recibir más plata, bueno, es algo que podemos sentarnos y debatirlo y demás. Y probablemente sí. Pero eso lo sabes hoy, 27 años después, en un puerto que ellos hicieron exitoso. Y que, bueno, la desconfianza radica también en la clase política, porque generalmente son gobiernos de turno los que hacen estas negociaciones, ¿verdad? Así que ahí Pero de igual manera, el rescindir del contrato es como dice el licenciado, también lo que puede traer como consecuencia llegar al camino del arbitraje. Y el arbitraje, obviamente, que un país como nuestro esté a cada rato y en constante arbitraje, prácticamente lesiona la personería jurídica, o sea, no va a haber confianza. Y es un costo. Sí, claro, es un costo para el Estado panameño. Entonces, lo que realmente está en esa posición no es conveniente. Y cito ahí de manera de ejemplo lo de la mina. Lo de la mina también, incluso eso ha quedado ahí. Creo que existe un arbitraje, va a existir un arbitraje que puede traer consecuencias jurídicas muy graves para Panamá. Entonces, eso también lesiona la parte laboral y por eso que nuestro país está prácticamente en un desempleo, como dice el licenciado Quevedo, muy alto, porque no hay una confiabilidad, o sea, se está lesionando prácticamente la personería jurídica del Estado y que debemos cuidar. Y ahora con el tema del problema que tenemos, que si la soberanía, que si Trump quiere el canal, que si no, yo soy del criterio y sin salirme del marco del tema, existe hoy un tratado de neutralidad que tiene 8 artículos y está claro y está preciso como tal. Si habla de soberanía, Panamá es dueño del canal, pero tenemos nosotros que también buscar otros horizontes porque una vez que se arregle este problema de la soberanía, se arregla el problema con los Estados Unidos, también tenemos que ver el aspecto interno del descontento que tiene la población panameña sobre el tema. Y como se ha dicho, hay que darle más docencia a los panameños. En ese tema del Tratado de Neutralidad me llama la atención, ¿verdad?, de que pues salió una publicación donde se hablaba de los buques del ejército de Estados Unidos que no pagaban peaje por el canal de Panamá, que no iban a pagar peaje. Sin embargo, eso en el tratado señala de que el trato tiene que ser igualitario. Para todos. Es equitativo. Que eso me quiero remitir a lo que dice el artículo 19 de la Constitución Política, ¿no? Que no habrá fuero ni privilegio. Aquí lo está diciendo, eso está contemplado en el artículo 2. Y ese mismo artículo te hace referencia al artículo 3, literal C. O sea, que Panamá está facultado para poner cuánto es el peaje y también tiene que ser equitativo. ¿Ves? Ah, ok. Sí. Sin distinción, ¿ah? Cuando vamos a negociar, normalmente todos vamos a buscar una situación de ganar-ganar. Sí, correcto. ¿Okay? El problema que tenemos ahora mismo es que estamos envueltos en una negociación en donde vamos a perder. Es decir, está todo enfocado a yo quiero ganar, tú tienes que perder. Uh-huh. Y realmente tenemos que confiar en nuestro presidente y en nuestro gobierno. Fue lo que escogió la mayoría de los panameños. Lo hayamos o no lo hayamos votado, es lo que decidió la mayoría, claro. y es nuestro presidente y tenemos que respaldarlo y acorparlo. Claro. Y él está en una situación muy, muy difícil, porque para él esto es perder. Así es. No importa qué camino tome, va a perder. Si sigue el camino que quieren los norteamericanos, pues vamos a perder en imagen, vamos a perder en no respetar tratados o lo que sea. Si no lo sigue, entonces lo que hace es perder la relación con su principal socio comercial y al final del día igual nos vamos a morir aplastados. Claro. Aquí lamentablemente estamos ante un gobierno norteamericano que viene con una estrategia completamente distinta de hacer América exitosa, grande o como queramos llamarlo, a cualquier precio. Ajá. Y llama la atención porque ellos por años no miraban hacia Latinoamérica. No. Estaban enfocados en otro y ha cambiado esa política, ¿no? Ahora están mirando pues varios países de la región. Y bueno, y eso quedó plasmado con la visita del señor Marco Rubio a Panamá y a otros países de la región. Correcto. Así que, bueno, en Supermercados Extras encuentras todo lo que necesitas al mejor precio, desde productos básicos hasta carnes frescas y snacks.
Todo en un solo lugar. Nos comprometemos con la variedad y los precios bajos que cuidan tu bolsillo. Supermercados Extra, donde siempre ahorras más. Descubre más de nuestras ofertas en @superextra Panamá y @feria extra-Panamá. Bueno, también contamos ahora con la participación del licenciado Ernesto Bazán, economista. Bienvenido. Muy buenos días. Un gusto de saludarles. Gracias por estar con nosotros. Bueno, estamos tratando pues el tema de la situación de las amenazas de Estados Unidos de recuperar el canal y toda la situación pues que esto implica. Queremos saber en la parte económica cómo esto afecta al país, a Panamá, a las inversiones. Sí, claro. Sí, claro. Bueno, Bueno, ya hoy en día hay un nivel de incertidumbre grande. No es muy difícil explicarlo porque es relativamente sencillo entender que un inversionista en estas circunstancias no va a invertir en Panamá. O sea, lo que va a hacer es paralizar su plan de inversiones hasta ver que esto se resuelva y cómo se resuelve. O sea, ya nosotros, nuestra economía estaba muy afectada por razones que hemos conocido en los años anteriores. Y estando la economía afectada, lo que más necesitamos es inversión, porque la inversión es lo que genera el empleo es lo que genera oportunidades, y las oportunidades permiten que el país se encamine hacia el desarrollo, ¿no? Entonces, si ya estaba difícil la cosa, esto le está añadiendo mayor incertidumbre. Esto es en el corto plazo con lo que está pasando actualmente. En estos momentos estamos en una fase 1 de tensión. Es la primera fase, ¿no? Es una fase de dimes y diretes donde una parte dice una cosa, la contraparte dice otra cosa, no hay un acuerdo, hay amenazas y por supuesto hay riesgos latentes. En una segunda fase, Estados Unidos, que es un país poderoso, puede sancionarnos económicamente. Y ahí sí la situación económica se pondría muchísimo más crítica. Y en una tercera fase, que es la que pues, nadie desea y que obviamente es posible, es poco probable y esperemos que no ocurra, pero no podemos descartarla porque en el terreno de las posibilidades todo puede suceder. Es la intervención militar, ¿no? Entonces Estados Unidos tiene historia de hacer intervenciones militares, muchas de ellas injustas, ¿no? O sea, recordemos que Estados Unidos, cuando invadió Irak, dijo que Irak tenía armas nucleares y realmente no tenía armas nucleares, ¿no? Entonces, fue probablemente una intervención que no debió justificarse en su momento, o por lo menos no tenía Estados Unidos las justificaciones legítimas, ¿no? Entonces, esos son los tres escenarios, ¿no? Tenemos incertidumbre, si nos sancionan económicamente y las sanciones son muy duras, los mayores, digamos, golpes que podríamos recibir serían, primero, la suspensión de las corresponsalías. Las corresponsalías son los bancos de Estados Unidos que trabajan con los bancos panameños y a través de esos corresponsales, las empresas panameñas, todas, reciben dinero del exterior. Somos un país que exporta servicios, recibe dinero del exterior, hace compras con el exterior, es parte de un mundo globalizado, porque usamos tarjetas de crédito, ¿no? Entonces, si nos quitan las corresponsalías, no podríamos tener, por ejemplo, ninguno de los panameños podríamos tener acceso a las tarjetas de crédito, porque no habría forma de hacer negocios con empresas de Estados Unidos. Y además el Estado panameño no podría tener cuentas en Nueva York desde donde emite los bonos soberanos, o sea, tampoco podríamos emitir deuda, ni siquiera podríamos pagar la deuda, entraríamos en un incumplimiento, ¿no? Entonces, digamos, esos impactos son sumamente severos, pero esa es la fase 2. Lo que yo esperaría, y como todo panameño anhelo que esto pueda resolverse de la mejor manera, es que no lleguemos a la fase 2, que nos quedemos en la fase 1. Y sí creo que hay oportunidades de salir airosos, incluso hasta podemos salir ganando esta negociación, porque recordemos que
el activo valioso es la posición estratégica, ¿no? Geoestratégica que tiene Panamá. Y el activo valioso es nuestro. Entonces, creo que hay muchas posibilidades de que nosotros podamos, con una buena estrategia, digamos, salir airosos de esta tensión, que no es poca cosa. Para mí es una digamos, de las dos mayores que ha tenido Panamá en el último centenario. Y, y bueno, la tercera fase, ni qué decirte, ya la hemos vivido. Creo que hay historias sobre eso y pues esperemos que eso no sea algo que se pueda llegar a considerar. Eso es si nosotros resistimos a las sanciones económicas y alteramos los plazos esperados por Estados Unidos, entonces se hace más probable que eso siga escalando ya a la fase 3, ¿no? Esa es mi visión. Okay. No sé si ustedes comparten ese enfoque o tienen preguntas o comentarios. Bueno, sí, bueno, y creo que la incertidumbre también crece más por la llamada de ayer que fue suspendida y entonces ahora estamos como en la expectativa cuál es la reacción o qué va a decir Estados Unidos ahora. Porque se habla de que, bueno, los presidentes van a hablar posteriormente, pero no se dio fecha, no se dio ningún indicio de nada. O sea, no sabemos cuál va a ser la reacción de ellos, ¿no? Vamos a ver todo lo positivo. ¿Cuánta plata costaría la publicidad que está teniendo Panamá en este momento? Todo el mundo tiene sus ojos puestos en nosotros, todo el mundo está mirando a Panamá. Todo el mundo está agarrando aunque sea la computadora para ver a dónde está ubicado y por qué toda esta bulla, ¿no? Realmente esto puede traer un efecto, como bien lo dice el señor Bazán, muy positivo a futuro y todo va a depender también mucho de cómo nosotros manejamos las crisis. Hay crisis que cuando son bien manejadas, se convierten en algo positivo. Yo prefiero tener un proveedor que sé que cuando tengo un reclamo y cuando tengo un problema está a mi lado y trabaja conmigo, a tener un proveedor que nunca he tenido un problema. Pues no sé, que el día que pase algo, ¿cómo voy a salir de ese hueco? Así es. Pero bueno, también depende mucho también de la política exterior, ¿no? Exacto. Ha habido muchas críticas también por parte de las personas que van a representar al país. Sí, pero es que ese es otro de los temas que también se está tratando, pues, y saben que este gobierno es nuevo, ¿no? Y están designando a los embajadores, a los cónsules y demás. Se siente también el ambiente de que no se está promoviendo, ¿verdad? Este tipo de temas para promover y explicar a la sociedad internacional cuál es el verdadero tema, porque como dijo el licenciado, el presidente de la Cámara Marítima, que estamos sumergidos a unas mentiras que queremos y tenemos toda esa facultad y todo ese derecho de aclararle, ¿no?, a la FA internacional, que es lo que estamos buscando. Y la población siente que pues Panamá no está representado como tal, pues, y que todavía no hay esos embajadores que requiere que vayan a representar a Panamá de una manera y que promuevan y que vayan encaminados a buscar la verdad material y refutar lo que dice el presidente de los Estados Unidos, ¿ves? Y que quiero retrotraer este tema cuando le tocó al general Torrijos llegar y promover los tratados Torrijos-Carter. Él buscó el apoyo de la comunidad internacional y el panameño no lo está viendo desde este punto de vista. No sé si estaría equivocado, ¿no?, con los panelistas que aquí tenemos de invitados. ¿Qué pueden ellos decir sobre el tema? Yo creo que el presidente fue bastante claro cuando habló. Perdón. Él dijo, nosotros tenemos nuestra estrategia, yo no les puedo decir nuestra estrategia, nos toca confiar en esa estrategia y en eso que él está haciendo. Es muy difícil porque vemos las mentiras, tratamos de desmentir las mentiras, pero nunca vamos a poder competir con un tuit de Donald Trump. Exacto. No importa qué medio busquemos, a quién le paguemos, quién nos haga el lobby, la cantidad de gente a la que él llega y la cantidad de gente que está convencida de cualquier cosa que él diga. Así es.
comenzó su primer frase, murieron 38.000 norteamericanos en la construcción del canal cuando ya hoy en día, porque en ese momento yo creo que ninguno de nosotros sabía, pero ya hoy en día todos sabemos que murieron 5.600 y pico y que nada más eran 350 norteamericanos. Y la población internacional era baja. Pero eso somos nosotros los panameños. Ahora imagínate un señor en África que escucha a Donald Trump diciendo eso. Para él la realidad es que aquí murieron 38.000 norteamericanos y no hay forma de cambiar eso. Así mismo es. Señor Bazán. Sí, no solamente son los tweets del presidente Donald Trump, también son los tweets del Departamento de Estado. Peor. Digamos, eso es más institucional, ¿no? Es más institucional, ¿no? Entonces, yo pensaría que coincido que aquí la palabra clave es la estrategia, ¿no? Y la estrategia tiene múltiples aristas. Yo pienso que el punto de partida es que estemos unidos en el país, ¿no? Y no es fácil, por supuesto que no es fácil, ¿no? Pero es que aquí lo que está en juego es el propio país, ¿no? Eso es lo que nosotros debemos entender. La primera comunicación que debemos tener es con el propio país y las acciones también. A mí me causó ruido porque vi completa la conferencia de prensa del presidente el jueves y me pareció que no hubo los ánimos para tener empatía con los periodistas y para convocarlos a una unidad en donde las diferentes partes, ¿no? Comunicadores, medios, o sea, si no puedes tener a los medios de comunicación alineados con el objetivo, va a ser muy difícil que puedas tener influencia en los medios internacionales, pues si ni siquiera en los medios locales tú puedes tener una forma cordial de conversación, de comunicación, de entendimiento, ¿no? Me pareció que hubo mucha tensión en esa conferencia de prensa, ¿no? O sea, sinceramente no me pareció positiva, ¿no? Pienso que ahí el país perdió, ¿no? Y no se trata de Molino, no se trata de los periodistas a los cuales le respondieron de una u otra manera. Me parece que el país perdió. Entonces, primero que nada, estar unidos, ¿no? Entonces el presidente debería convocar a los partidos políticos, a los gremios, a todos los grupos, a la asamblea. O sea, no veo esa unión, veo que la asamblea está llamando digamos, al administrador del canal, está llamando al ministro de Asuntos por el canal, ¿no? Entonces, espera, que aquí necesitamos juntarnos todos y estar unidos, porque si no estamos unidos, va a ser muy difícil que ganemos la batalla, ¿no? Imagínate una batalla militar, ¿no? El pelotón A está por un lado, el pelotón B no se lleva con el pelotón C y el pelotón D quiere hacer las cosas a su manera, entonces al final va a ser muy difícil ganar esa batalla. Entonces, eso en primer lugar. La comunicación es bien importante interna y externamente, ¿no? Y la otra cosa importante de la estrategia es tratar de saber qué es lo que realmente quiere Donald Trump, ¿no? ¿Qué es lo que realmente quiere Donald Trump y Estados Unidos? Porque ya esto se convirtió en un asunto de Estado. O sea, no solamente es Donald Trump, ya tú has visto las declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, has visto las declaraciones del Departamento de Estado, su comunicado, las declaraciones de varios senadores republicanos. O sea, ya aquí esto es un tema de Estado, ya no es solamente Donald Trump, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que realmente quieren? Si tú no sabes qué es lo que realmente quieren, no sabes cuál es el problema que tienes enfrente. Y si no sabes cuál es el problema que tienes enfrente, no vas a poder saber cómo resolverlo. No vas a poder tener una estrategia. Tú resuelves un problema que no sabes cuál es el problema, ¿no? Entonces, parte de la estrategia es identificar qué es lo que realmente quieren estos señores. Esto es un póker geopolítico. En el póker te dicen una cosa que no es cierta. En el póker hay algo que no te dicen, ¿no? No esperes que todos sean tan sinceros porque este es un juego de póker, ¿no? Entonces, pero tú en el póker tú tratas de adivinar más o menos, digamos, qué es lo que está buscando, ¿no? Si está el jugador
si quiere pagar por ver, si quiere doblar la apuesta, si quiere blufear, qué es lo que quiere este señor, ¿no? Entonces aquí lo primero es averiguar qué es lo que este señor realmente quiere. A mí me parece que la visita de Marco Rubio fue una oportunidad, no sé si lograron ese objetivo, pero esa era la oportunidad de poder averiguar qué cosa era lo que quería, lo que quiere exactamente Estados Unidos, ¿no? Entonces, digamos, podemos esbozar posibilidades. Tal vez quiere tal vez no quiere el canal, tal vez lo que quiere es que las concesiones, las concesiones de los puertos se vuelvan a licitar. Tal vez eso es lo que quiere, ¿no? Entonces, suponiendo que eso fuera el caso, entonces uno le dice, bueno, mira, esto, que aquí hay que hacer un rescate administrativo, hay que pagar una indemnización, ¿no? Así Entonces es. tú estás dispuesto a cubrir esa indemnización, ¿no? Y vuelves a licitar con condiciones que son, pues, ojalá muy favorables para el país, porque las condiciones actuales no son buenas, de eso se ha hablado mucho, ¿no? Entonces, y de repente salimos ganando, ¿no? O sea, y fíjate, toda la fase 2 y la fase 3 que ya les he hablado, que nos logramos evitar conociendo qué es lo que quieren ellos realmente. De repente quieren que rompamos relaciones con China, ¿no? Y entonces el país tendrá que hacer un costo-beneficio si le conviene o no le conviene, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué es lo que realmente quiere? O sea, lo que me queda claro que no es el tema de las tarifas. O sea, el tema de las tarifas no es lo que le interesa, ¿no? Eso no es material, ni es material ni es importante para ellos, ¿no? Me queda claro me parece a mí que a ellos les molesta mucho la presencia de China, ¿no? Y me parece que cuando ellos hablan del canal, esto es importante, porque si ustedes vieron digamos, esta reunión que hubo en la audiencia en el Senado de Estados Unidos, yo la vi, pues, no toda, pero buenas partes. Ujú. A mí, ¿sabes qué impresión me dejó? Que cuando ellos hablan del canal, no se refieren a lo que nosotros entendemos como canal. Nosotros entendemos como canal la infraestructura que permite un paso interoceánico. Nosotros entendemos como canal la ACP, eso es el canal, ¿no? O sea, esos dos conceptos, esas dos acepciones tenemos nosotros del canal. Pero para ellos, por lo que yo entiendo, el canal es, digamos, la infraestructura y todas las rivieras del canal de los dos lados. Eso es para ellos el canal. O sea, mucho más que lo que nosotros entendemos, ¿no? Entonces cuando ellos nos hablan del canal, si nosotros no entendemos, digamos, semánticamente qué se refieren ellos con el canal, entonces difícilmente vamos a poder sentarnos a negociar porque le vamos a estar ofreciendo A y ellos realmente lo que quieren es B, ¿no? Entonces, creo también que hay que buscar aliados, como ustedes lo dijeron, y vuelvo a la conferencia del presidente. Me preocupó, por ejemplo, que él dijera, nosotros no necesitamos compañeros de viaje, ¿no? Y yo pienso totalmente diferente. O sea, yo pienso que lo que necesitamos son compañeros de viaje. Lo que necesitamos aquí es apoyo internacional, gente que diga, digamos la verdad, países que se sienten al lado, que estén dispuestos a apoyarnos, organizaciones multilaterales, ¿no? Porque eso, digamos, no es suficiente para resolver el problema, pero le baja mucho a la tensión, ¿no? Le baja mucho la atención, porque ya no es el país más poderoso contra un país de 4.5 millones de habitantes, sino es el país poderoso contra ya un bloque, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso es importante. Y me preocupó lo que dijo el presidente. Entonces, eh, creo que finalmente el objetivo debería ser evitar que esto llegue a la segunda etapa, a la segunda fase, que es la fase de la sanción económica. Si a nosotros nos ponen la sanción económica que le pusieron a Colombia a raíz digamos, de la reacción impulsiva que tuvo el presidente Petro, que todos conocemos, si a Ujú. nosotros nos ponen esa sanción económica, es de la ley YEPA, ¿no? Entonces, pues nos hacen un daño inconmensurable, ¿no? Incalculable. Y entonces yo tengo una frase, ¿no? Que la digo mucho en mis cursos y seminarios, y es que la mejor forma de resolver un problema
es evitándolo. ¿Sí? La mejor forma de resolver un problema es evitándolo. Lo que pasó en el incidente entre Colombia y Estados Unidos, Petro con Trump, ese es el mejor ejemplo. O sea, lo que tenía que haber hecho, digamos, Petro ahí es, digamos, no reaccionar impulsivamente. ¿Por qué? Porque si tú entras en la confrontación, en lugar de sentarte en la mesa de negociación y decirle, bueno, a ver, aquí tú y yo somos amigos, ¿cómo te puedo ayudar? ¿No? Y en ese cómo te puedo ayudar hay, digamos, yo hago esto, tú haces lo otro y nos llegamos a entender, ¿no? Entonces, aquí el gran objetivo es evitar de que lleguemos a la fase de las sanciones. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que el presidente Trump primero dispara y después pregunta, ¿no? O sea, no es que pregunta y después dispara en función de la respuesta. No, no, no. Él primero dispara y mira lo que pasó con Canadá, con México, con China. Les puso aranceles. Exacto. Y después todo a conversar con ellos a ver cómo podemos nosotros llegar a un acuerdo. Y llegar a un acuerdo que, por lo menos con Canadá y con México, de 30 días de suspensión de los aranceles, ¿no? Entonces, que son aranceles de 25%, que para un país como México, en donde el 80% de sus exportaciones va para Estados Unidos y eso representa el 30% de su PIB y en un país grande, o sea, eso, o sea, le genera una crisis histórica, ¿no? Entonces, y teniendo en cuenta eso, hay que evitar que él dispare, ¿no? Y me parece que regreso a mi argumento, que es sumamente importante conocer exactamente qué es lo que quiere Donald Trump, ¿no? A través de fuentes internas, a través de los cabilderos estos que se han contratado, a través de las conversaciones diplomáticas, a través del análisis de expertos, o sea, pero ahí se necesita conocer eso. ¿Para qué? Porque si él nos pide una cosa y nosotros le damos otra cosa, nos va a disparar. Y eso es algo que nos va a hacer muchísimo, muchísimo daño, porque como les digo, el sistema financiero es muy importante, ¿no? O sea, el sistema financiero es como, en el cuerpo humano tú tienes, bueno, el corazón, el pulmón, tienes, digamos, muchos órganos que todos son importantes, ¿no? Entonces, lo mismo en una economía, si hacemos la analogía, tenemos muchos órganos que son importantes, pero el sistema financiero es la sangre, ¿no? Entonces, si un cuerpo se queda sin sangre, desafortunadamente los órganos sufren y mueren. Entonces, esa sangre que corre por el cuerpo para una economía es la liquidez del sistema financiero. Entonces, si esta liquidez se afecta, se cortan los canales de pago, se cortan los canales de suministro financiero, se cortan los financiamientos, la economía se estanca, genera desempleo, y digamos, agarramos una ruta de un deterioro, pero fuertísimo. O sea, mucha gente me dice, sí, pero que ya esto pasó, ¿no? Esto ya sucedió, ya nosotros, allá en el año 89 nos suspendieron las corresponsalías, ya esto sucedió. Y es verdad, pero eran otras épocas, ¿no? O sea, exacto, eran épocas en donde el mundo no estaba tan globalizado. Hoy en día hay mucha gente que trabaja o sea, tiene muchos clientes que están fuera de Panamá, ¿no? Y la gente que usa, el porcentaje de personas que usan tarjeta de crédito hoy en día no es el mismo porcentaje de gente que usaba tarjeta de crédito en el año 88, 89, ¿no? O sea, no, digamos que ahí hay una gran diferencia. Y lo otro es que ya estamos tan compenetrados. Panamá es un país que por su característica de exportación de servicios está tan compenetrado con el mundo que no se le puede cortar los canales financieros. O sea, eso realmente literal es como a un cuerpo quitarle la sangre, ¿no? Y nos destruye. Entonces, por eso lo más importante es, pues, en esta primera fase, estar como país unidos, ¿no? Sabemos que tenemos un problema. El problema no es del gobierno, el problema no es del canal, ¿no? El problema es del país, y el país somos todos. Entonces, desde ese entendimiento, si nosotros nos unimos, ¿no? Digamos, automáticamente se van a empezar a generar más fuerzas internas.
Y eso es lo que necesitamos. Bueno, me quedo con lo que usted dijo de la unidad y traigo también otro tema que es importante como país. El tema de la reforma a la ley de la Caja de Seguro Social, tengo entendido que ya el lunes va para segundo debate. Sin embargo, en este tema también el presidente dijo que si no era pues acorde a los intereses del país, lo iba a vetar. Y el presidente de la Comisión de Salud también señaló de que, bueno, que ellos tienen los mecanismos para hacer que la ley se apruebe. Entonces, en estas circunstancias, ¿verdad? Si es algo interno y no nos ponemos de acuerdo, entonces podría pensar entonces que, imagínense en un tema como este también, cómo ponernos de acuerdo, ¿no? Porque hay intereses y puntos de vista diferentes. Al respecto, usted, Claro. licenciado Bazán, ¿cuál es su opinión? Y tomando en cuenta también de que, bueno, ellos han aprobado de que no se va a tocar la edad de jubilación. Sí, bueno, mira, yo creo que tú has dado un punto importante, ¿no? Y lo voy a decir de esta manera. Toda acción genera una reacción. ¿No? Toda genera una reacción. Entonces, cuando el presidente Mulino dice algo así como, si no me gusta, la voy a vetar o algo así, no recuerdo los términos que dijo, ¿no? Pero habló de vetar la ley. Si no la veo bien, la voy a vetar. Algo así dijo, ¿no? No es bueno para los intereses del país. Y lo dijo de una manera, algo así, ¿no? Si no es una buena ley, la voy a vetar, ¿no? Entonces, eso realmente es una amenaza, ¿no? O sea, entonces, y esa acción genera una reacción. O sea, tú tienes entonces al diputado Alain Cedeño, que es presidente de la comisión que vio esto en primer debate, que además es del mismo partido del presidente Mulino, no nos olvidemos de eso. ¿No? Entonces diciéndole, pues, o sea, palabras más, palabras menos, si tú la vetas, yo la apruebo por insistencia, ¿no? Entonces es justamente eso, es una acción que genera una reacción. Entonces, por eso yo, pues la verdad vi al presidente un poco alterado, ¿no? Y es justamente lo que no necesitamos. Lo que necesitamos es ecuanimidad, lo que necesitamos es, digamos, empatía, ¿no? El momento de la crisis lo amerita. Entonces, si el presidente dice, bueno, tendremos que evaluar, sentarnos a conversar, ver las opciones, ¿no? Y en privado ya le puedes decir otras cosas a los diputados, pero entonces, si el presidente entra con un tono más conciliador, entonces la respuesta de los diputados obviamente también va en el mismo sentido, ¿no? Bueno, también vamos a conversar, entonces, porque al final de eso se trata, de evaluar los costos y beneficios para el país. Ahora, yendo al tema técnico, mira, el tema técnico, hay varias cosas, ¿no? Mi principal preocupación es que, porque yo revisé los acuerdos que se tomaron en la comisión, ¿no? En el primer debate. Y esos acuerdos no resuelven el problema, no lo resuelven. Es decir, nosotros ahorita tenemos que pagar una deuda inmensa digamos, a los pensionados del sistema de beneficio definido. Ya se acabó el dinero. Entonces hay que pagar ahí. ¿Y qué tenemos que hacer? Conseguir el dinero. Así es. ¿Cuál es el problema? No hay dinero. ¿Cómo se resuelve eso? Consiguiendo el dinero. ¿Ok? Ahora, ¿pero qué es lo que están haciendo? Lo que están haciendo es pedirle al Estado que a través del presupuesto nacional haga un aporte de 1.000 millones anuales. ¿Ok? Pero el Estado no tiene. El Estado está en déficit. El Estado va a terminar en un déficit, si acaso, de 5.500 millones o 6.000 millones este año. Todavía no han salido las cifras, pero el 2024. Está en déficit. Pero no es que ha tenido déficit el año pasado. El Estado panameño tiene déficit durante 15 años. 15 años. ¿Te das cuenta? Entonces no es fácil darle la vuelta a 6.000 millones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues digamos, el sistema de pensiones le va a decir a través de la ley al Estado, pásame 1.000, y el Estado va a decir, ok, te voy a pasar 1.000. ¿Y de dónde crees que va a sacar esos 1.000 el Estado panameño? ¿De dónde crees? Pues los va a sacar de la deuda, de tomar deuda, ¿no? Y eso es sumamente inconveniente. Tú no puedes pagar pensiones con deuda. ¿Por qué? Porque, o sea, sí se entiende, ¿no? Cuando un país está en déficit fiscal, la única forma
La única forma de cubrir ese déficit fiscal, una vez que ya lo tienes, ¿no? Es a través de deuda. ¿Okay? Lo Exacto. compensas a través de deuda. Entonces, si el Estado finalmente termina tomando deuda para pagar las pensiones, entonces estamos pagando las pensiones y generando unos intereses, ¿ok? Que se lo llevan los inversionistas que nos están prestando, ¿no? Cuando yo quiero que el dinero se lo lleven los panameños a través de mejores servicios de salud, mejores servicios de educación, mejor infraestructura, ¿no? Entonces, yo estructuralmente este proyecto lo veo muy débil, ¿no? Y lo veo inconveniente. Fíjate que otra de las cosas, también para seguir mencionando, y después voy con el tema de la edad de jubilación, otra de las cosas que es importante es que el impuesto selectivo al consumo de las bebidas gaseosas, y creo que cerveza, no recuerdo si cerveza, pero de la bebida gaseosa sí recuerdo, solamente el selectivo al consumo, no el ITBMS. El selectivo al consumo va a pasar a formar parte ahora del fideicomiso de las pensiones, ¿no? Entonces, pero eso ya lo usa actualmente el Estado. Exacto. Entonces, lo que están diciendo es del bolsillo izquierdo, que es el presupuesto, pásalo al bolsillo derecho, que es el fideicomiso de pensiones, entonces le vas a crear un hueco al bolsillo izquierdo. ¿Cómo crees que se va a cubrir eso? Con deuda. Entonces esa medida no tiene ni pies ni cabeza. O sea, eso lo único que nos va a llevar es a tomar deuda. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que deberíamos hacer? Buscar fuentes de financiamiento. Yo hice una propuesta, yo le presenté a la comisión, hice una ponencia en la asamblea, no sé si ustedes la vieron, que ahí está en YouTube, y les presenté las fuentes de ingresos, de dónde podríamos sacar nosotros ingresos, porque si no sacamos ingresos, pues simplemente vamos a tomar deuda para pagar otra deuda, ¿no? Y eso va a generar más intereses. Es como pagar una tarjeta con otra tarjeta de crédito, eso no es bueno, ¿no? Entonces, si tú tienes una deuda, pues tienes que conseguir ingresos y trabajar más, trabajar un horario extra, un segundo trabajo, lo que sea. Entonces, yo les propuse a ellos, por ejemplo, una contribución especial de 1 centavo por cada 10 balboas de transacción en los bancos. Entonces, cada vez que nosotros hacíamos una transacción de 10 balboas, teníamos que pagar 1 centavo y eso generaba entre 400 y 500 millones de dólares, ¿no? Claro, a nadie le gusta pagar por una transacción, a nadie le gusta, pero tampoco queremos que el país quiebre, ¿no? Entonces, este es un asunto de todos, aquí esto lo tenemos que resolver todos. Y así les presenté como 6 fuentes de financiamiento, ¿no? Pero no le han hecho caso a ninguna. Entonces, incluso, digamos, yo me encontré una vez con el diputado Cedeño, él me dijo que la iba a revisar y otros diputados de la comisión también me lo pidieron, yo se los envié, pero no, digamos, no sé para qué hacen todas estas rondas de consultas cuando los especialistas le presentamos y no hacen caso. Entonces, vamos con la edad de jubilación. La edad de jubilación, desde el primer momento, yo me puse en contra de la edad de jubilación, del aumento de la edad de jubilación en estas circunstancias y en estos momentos. ¿Ok? Me parece que aumentar la edad de jubilación puede tener algunos elementos positivos, pero no en estas circunstancias, porque hay una gran razón que se llama desconfianza. Cuando en las noticias nosotros vemos que dice no hay dinero para las pensiones, y cuando el gobierno le dice ahora tú tienes que trabajar 3 años más, entonces el asegurado lo que dice es me vas a robar 3 años de trabajo para que cuando yo me termine jubilando, tú me vuelvas a decir que no hay dinero, ¿no? Porque no confío en las instituciones, porque hay mucha corrupción, porque hay mucho despilfarro, entonces no confío y por lo tanto me resisto, ¿no? Entonces eso genera una resistencia social y digamos, mayor resistencia que aumento de la edad de jubilación, mayor resistencia social, ¿no? Exacto. Y ya nosotros vivimos el asunto de la minera, que eso fue otro evento de resistencia social, pero aquí es diferente, aquí es de una magnitud mayor. ¿Por qué? Porque en la minera, bueno, había un grupo de la población, algunos están a favor, otros en contra, ¿no? Pero cuando tú hablas de la contribución, o sea, estás hablando de están en planilla pagan seguro social. Entonces estamos hablando de que todas las personas que están ahí aseguradas
van a tener que trabajar 3 años más, y el nivel de resistencia ya es mucho más amplio, no solamente es de los que están informados de la minería, ¿no? Entonces lo que pasa es que no se ha visto el efecto. Entonces, si esto sale, esto va a traer una revuelta muy, muy grande, muy perjudicial para el país. O sea, todas esas revueltas paralizan la economía, ¿no? Entonces, no es bueno. Ujú. No es el momento de hacer cambios. Se Ok, hacen cambios primero para inspirar confianza, para que la gente sepa que sus pensiones se las están administrando bien, y luego de 3 años o 4 años, cuando se les dé estados de cuenta a los asegurados, ¿no? Cuando se les demuestre mejores servicios, se vuelve a tocar el tema, y el jubilado dirá, bueno, esta gente está trabajando y realmente si espera, digamos, subir la edad de la jubilación es algo que me va a ayudar a tener mayor pensión, porque voy a hacer más aportaciones, ¿no? Entonces, exacto. pero yo creo que no es el momento, y ese va a ser un tema álgido. O sea, al final yo esperaría, por el bien del país, que eso no se apruebe. Me Ok, parece que digamos, lo que pasa es que la economía es una ciencia social, ¿no? Entonces tú tienes que entender la sociología para poder ver la factibilidad económica, no solamente son números. Si vemos solamente números, entonces para que cuadren los números financieramente, subimos la edad de jubilación, y no solamente 3 años, la subimos 5 años, 6 años, y los números no van a cuadrar. Pero la economía no es solamente eso, la economía es en esencia una ciencia social, ¿no? Entonces a mí me parece que lo más conveniente es que la edad de jubilación no se apruebe. Pero que más adelante sí se vuelva a tocar, porque el mundo está cambiando, las personas estamos viviendo más, pero claramente necesitamos recuperar la confianza de la ciudadanía. ok. Bueno, Extra Pharma con más de 4.000 medicamentos y un 30% de descuento todos los días desde la primera unidad. En Extra Pharma de Supermercados Extra no solo te ofrecemos productos, sino una experiencia integral en salud y bienestar. Te invitamos a que nos visites en Vía España, con calle 53 o Barrio, y en Plaza San Fernando, en el corregimiento de Pueblo Nuevo. Más información en nuestras redes sociales, @Extra Pharma Panamá y @Super Extra Panamá. Bueno, ya no nos queda mucho tiempo, licenciado Di Jerónimo, para que nos dé su evaluación referente a este tema en un minuto. Yo creo que no, volviendo al tema que estábamos hablando de las amenazas de Estados Unidos, tenemos que actuar con cordura, actuar con cuidado. Necesitamos dar ese grano de confianza a nuestros gobernantes y dejarlos actuar, pero realmente tenemos que entender que esa incertidumbre, ese malestar que tenemos es totalmente válido. Antes el licenciado Bazán estaba hablando de los otros casos, y si hablamos Canadá ya concedió y arregló, o prometió un arreglo en la frontera, y los dejaron en paz. Sí. México mandó 10.000 efectivos militares a la frontera, y ya Petro tuvo una gran batalla con represalia que duró 48 horas. Llevamos 3 semanas de presidencia del presidente Trump, y Panamá todavía sigue en el tapete. Y ya esta semana incluso hasta la Franja de Gaza. Sí. Nosotros seguimos en la incertidumbre, que seguimos pensando que no sabemos qué es lo que quiere. Seguimos siendo atacados con mentiras. Realmente yo creo que lo que hay aquí es algo muy, muy importante, muy grande, y no quisiera estar en los zapatos del presidente ni el canciller, porque esto es pesado. ¿Cómo no? Licenciado Bazán, en un minuto para que haga un resumen, ¿no?, de la situación. Sí, bueno, yo creo que estamos entre una de las dos crisis más fuertes que hemos tenido en la historia de los últimos 100 años. Y como tal, coincido en que tenemos que tener mucha cautela, ¿no? Entonces estamos ante un país que, con las formas que se están presentando, de las inexactitudes que están indicando, y todas las cosas y las mentiras que están alrededor y todo eso, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo creo que no es necesario sacrificar
no solamente no es necesario, ¿no? O sea, es fundamental mantener la soberanía nacional, pero es algo que no necesariamente podemos tocar si nosotros llegamos a un buen acuerdo, ¿no? O sea, podemos mantener firme la soberanía nacional e incluso hasta salir ganadores, ¿no? Porque le recuerdo a la audiencia que el activo más importante es la posición geoestratégica y esa la tenemos nosotros. Entonces, lo más importante lo tenemos nosotros, así que sí tenemos también algunos puntos importantes para poder ofrecer y negociar, obviamente manteniendo nuestra soberanía, que eso es intocable. ¿Cómo no? Bueno, agradecemos entonces al señor José Di Jerónimo, presidente de la Cámara Marítima de Panamá, que nos acompañó hoy, igual que al licenciado Ernesto Bazán, economista. A todos nuestros oyentes, gracias por sintonizarnos y los esperamos el próximo sábado, 8 de la mañana, con interesantes temas del acontecer nacional.